Han pasado 48 horas desde el terrible apagón y no tenemos ni una sola respuesta más o menos fiable por parte del gobierno ni de su presidente, Pedro Sánchez. Un Pedro Sánchez que se sigue fotografiando, que se sigue reuniendo, que sigue postureando en las redes sociales, pero luego a la hora de la verdad nos recuerda mucho ese comité de expertos de la pandemia que ni era comité ni tenía expertos, sino que realmente no existía. Y es que detrás de esta fotografía de Pedro Sánchez reunido con todos sus ministros se esconde una llamativa cuestión: ¿con o sin cebolla? Luego cebolla sin zapatos. Cebolla. Luego cebolla sin zapatos. Cebolla. A esto se dedica Pedro Sánchez mientras los españoles siguen sin saber qué sucedió el pasado 28 de abril y mientras la lista de muertos sigue aumentando. Son 6 confirmados de manera oficial en este momento los que, fruto del apagón, han perdido sus vidas en nuestro país. Un Pedro Sánchez que no dimite, que no da explicaciones, y una colega socialista, como es el caso de la afiliada y exministra de Rodríguez Zapatero y presidenta de Red Eléctrica, que dice que no va a dimitir porque está dando la cara y que encima sale salpicada por todo lo que tiene que ver con la trama de Begoña Gómez. Y es que estas son las imágenes de la presidenta colaborando en su última cátedra. Un escándalo que muchos en Ferraz tratan de ocultar. El campo del que después se hablará de la transformación social competitiva, que es hacer rentable para la comunidad lo que es rentable para ti, algo tan sencillo como eso, ha llegado para quedarse, y las empresas que no lo entiendan pues van a tener un problema de adaptación, como las que no han entendido que el cambio climático está aquí. Me gustaría poder ir un paso más atrás, es decir, ¿por qué creemos que es importante impulsar la transformación social en las empresas? Mientras tanto, Pedro Sánchez sigue quedando como lo que es: un mentiroso confeso. Es el caso precisamente de este extracto de apenas un minuto de Vicente Vallés, en el que retrata y de qué manera al presidente del gobierno. No es el único, porque expertos precisamente en energía nuclear ponen los puntos sobre las íes y señalan precisamente que lo que ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez es completamente temerario. Una agenda verde, una agenda climática en la que se impone la ideología al bienestar de los españoles y nos dejan sin electricidad y no sabemos qué será lo próximo, porque como vemos, aquí nadie rectifica, aquí nadie pega un paso a un lado, aquí nadie baja del burro a Pedro Sánchez y lógicamente los que pagamos los platos rotos somos todos y cada uno de los españoles. El presidente no acepta comentario alguno que cuestione su decisión de cerrar las centrales nucleares e incluso parecía algo irritado cuando se le ha preguntado a propósito del problema que puede estar causando el exceso de energías renovables. Sin embargo, vamos a mostrarles un documento que sí pone en cuestión y de forma muy seria el problema que puede crear el exceso de renovables. Se trata del informe anual de Redella, la matriz de Red Eléctrica. Lo publica la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Ese informe es del 26 de febrero, hace solo 2 meses. Dice que entre los riesgos para el sistema están las desconexiones de generación por elevada penetración de renovables y una mayor dificultad en la operación del sistema, lo cual repercute en un mayor riesgo de incidentes. Lo pone por escrito Red Eléctrica, presidida por una militante socialista situada en ese puesto por el gobierno. También lo advirtió en un informe de 2020, hace ya 5 años. A la hora en la que ayer se produjo el apagón, estaba entrando en el sistema un 75% de energía procedente de renovables, solar y eólica principalmente. El presidente mintió, en este caso claramente, o estaba muy mal informado y le mintieron a él, ¿no? No sabemos exactamente dónde viene la mentira, pero eso es mentira y lo puedo decir realmente por conocimiento de causa. Es decir, nosotros, las centrales nucleares, se hacen solicitudes a Red Eléctrica para parar si el precio no es adecuado y precisamente en mi correo electrónico me llega la autorización de Red Eléctrica para poder bajar potencia y en ese caso lo hacemos. Es decir, que estoy perfectamente informado de cómo está funcionando ese proceso. Por tu impresión de lo que ocurrió el lunes y con los datos que puedas manejar, ¿jugaron las nucleares un papel decisivo el lunes? ¿Deberían haberlo jugado? Bueno, realmente las centrales nucleares lo que hacen es aportar estabilidad a la red eléctrica. Lo que hacen es que tienen generadores síncronos, como ha comentado el alcalde de Trillo, que dan inercia al sistema y ayudan a mantener la estabilidad de la red cuando hay fluctuaciones como la que se produjo el lunes. Teníamos en ese momento el 50% de la potencia nuclear fuera de servicio, como se ha comentado, un reactor parado por recarga, 2 reactores parados por los bajos precios y la alta fiscalidad que pagan los centrales nucleares, otros 2 reactores al 70% de potencia y 2 al 100% de potencia. Eso representaba el 50%. Pero es que además no teníamos ciclos combinados ni centrales hidroeléctricas apenas en funcionamiento ese día, y lo que había una altísima producción renovable, que son centrales, las renovables, que no aportan estabilidad a la red eléctrica frente a esas fluctuaciones. Cuando se produjo ese fallo, que todavía está
por determinar exactamente las causas, lo que se produjo fue una caída brusca de la producción renovable, porque esas centrales hidroeléctricas lo que hacen es protegerse ante esas fluctuaciones de frecuencia que son perjudiciales para su electrónica. Al caerse todas ellas, lógicamente ya cayó toda la red. O sea que con más inercia habría sido más improbable ese accidente. Claro, nos estás diciendo que si hubiese habido centrales nucleares funcionando, no solo 2, sino unas cuantas más, se hubiese dado estabilidad a la red y nos hubiésemos evitado este problema. Pero si son las propias centrales nucleares... No se puede asegurar que con los 7 reactores en funcionamiento eso no habría pasado, pero sí está claro que habría sido bastante más improbable. Claro, pero si son las propias centrales nucleares las que se desconectan por un tema de precios... Claro, pero las centrales eléctricas, las centrales nucleares, lo que hacen es ofertar al precio, entrar en subasta en el mercado diario, y es Red Eléctrica precisamente la que autoriza que paren las centrales nucleares, que es el gestor de la red eléctrica. Es decir, la responsabilidad de haber parado no es de las centrales nucleares y de sus propietarios, sino de Red Eléctrica. Pues eso es importante, porque ayer el presidente, digamos que achacó la responsabilidad a las centrales nucleares, que dijo que estaban paradas. Hemos visto que 2 de ellas estaban funcionando al 100%, pero en cualquier caso la decisión final, el operador último es Red Eléctrica. Dices en redes, y Arantxa ha tirado, igual le quieres responder, que cerrar las nucleares es un suicidio energético en estos momentos. Arantxa. Bueno, eso es lo que él dice. Yo me preguntaría si abrir más nucleares o mantener las nucleares no es, al fin y al cabo, pues un potencial suicidio humano. ¿Cuál es el suicidio humano? Si tenemos unas centrales nucleares que funcionan perfectamente, que están en los primeros puestos del ranking mundial de seguridad, que la energía nuclear ha demostrado ser una de las más seguras. Fukushima, ¿cuántas muertes causó Fukushima por radioactividad? Si no, pero no son solo las muertes en el momento, es todo el impacto que tiene Chernobyl, etcétera, etcétera. Claro, pero si me citas de Chernobyl, vamos a hablar de una central nuclear que es una cafetera que se diseñó para producir plutonio, para hacer bombas atómicas. Citar Chernobyl hoy en día está muy trasnochado. Si me hablas de Fukushima, hablamos de un reactor más reciente, que se produjo el accidente en 2011, con un tsunami que fue causado a raíz de un seísmo de magnitud 9,2, la más alta registrada en la historia, en un lugar que es propenso a tsunamis. En España no tenemos posibilidades de tsunamis, pero es que después del accidente de Fukushima se revisó la seguridad de todas las centrales nucleares del mundo y de España. Se hicieron pruebas de estrés para comprobar si estábamos preparados para eventos no previstos en el diseño, pero es que además de todo eso, esas centrales superaron esas pruebas de estrés, se reforzó la seguridad en todas las centrales nucleares españolas con sistemas de seguridad adicionales, con sistemas múltiples adicionales a los que ya tenemos, y eso está homologado internacionalmente. Entonces, claro, hablar de seguridad nuclear sin saber realmente a qué nos referimos es hablar como del sexo de los ángeles. Usted ha asesorado a gobiernos, ¿cree que, en fin, se equivoca Pedro Sánchez culpando a las operadoras privadas? ¿Qué pasos debería dar ahora el gobierno, viendo, y coinciden en esto todos los expertos, no sé si usted también, que hubo una presencia demasiado elevada de energías verdes, de fotovoltaicas, de solares, y que eso llevó al gran apagón? Nos dicen que han desaparecido 15 gigavatios de generación de forma simultánea. A ver, la generación no desaparece, y mucho menos 15 gigas de golpe. Lo que puede haber ocurrido es que se hayan desacoplado de la red. Si fuera una sola central, pues podría haber sido una avería, se le ha estropeado la turbina y se desconecta. Pero 15 gigas solo se pueden desconectar de forma simultánea si hay una misma razón, que no puede ser otra que una sobretensión en la red de transporte. Y claro, las centrales, como ha dicho el experto anterior, se desconectan para evitar que se rompan las turbinas. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que ha producido la sobretensión en la red de transporte? Se debe una sobretensión o una infratensión en la red de transporte, entendiendo que la tensión normal son 400 kilovoltios, solo se debe a un desequilibrio entre la oferta y la demanda. Entonces, en este caso, que era sobretensión, es porque había más oferta de electricidad que demanda.